Bueno, pues estamos aquí retomando ya en la sala 3 de concienciación y en este momento pues vamos a ir con Juan Carlos Fernández con su charla Legalidad y privacidad del teletrabajo. Así es que nada, sin más, ya le voy a dar paso aquí a nuestro ponente, que lo tenemos totalmente preparado. Así es que venga, adelante, adelante Juan Carlos con toda tu ponencia. Bienvenido. Pues muchas gracias, Yolanda, por la presentación y bueno, primero dar las gracias a Cronacon por darme cabida en este evento. No se me olvidará en la vida, esto no va a ser uno más, sino es el definitivo y el diferente. Y bueno, espero que salud y familia, que es lo primero que se dice en este momento, esté todo bien. Soy jurista como abogado, me están llegando consultas, sobre todo en el tema del teletrabajo y enfocada a dos vertientes. Una desde el punto empresarial, y es decir, qué poder de control o qué capacidad tengo yo para poder ver que mis trabajadores están llevando su cometido en casa, y otro desde el punto de vista del trabajador para ver esos límites de privacidad que por mucho que se esté trabajando, hay muchas veces que se están incluso trabajando con dispositivos personales. Y bueno, vamos a intentar ver las bases legales del teletrabajo para que ambas partes lleguen a ese encaje, que sobre todo tiene que ser consensuado y de mutuo propio. Vamos a ver cómo se refleja o cómo se regula en la normativa legal. Bueno, la primera pregunta que os lanzo ¿es lo mismo teletrabajo que trabajo en remoto? Ahí os dejo unos segundos para que lo que penséis y luego os digo, ¿estamos preparados para teletrabajar? Bueno, pues la respuesta, en mi opinión, yo las voy a dar. Preparados, claro que estamos con tecnología arrancando el 5G, que nos va a dar una velocidad de navegación nunca vista, y tenemos todos tecnología en casa, equipos de dispositivos móviles para poder realizar esas labores. Pero claro, nos falta metodología, nos falta cultura. Hay empresas que son totalmente remotas y están desubicadas a lo largo del mundo, del planeta, incluso del país. Y estas empresas están teletrabajando y siguen haciendo su trabajo de forma rutinaria, más o menos, igual antes que con la llegada del COVID que ahora en estos momentos, porque tienen implementada rutina de trabajo que al 80, al 90% de empresas y pymes ha pillado, como a todos los trabajadores también de la administración, pues de sopetón. ¿Y qué se está haciendo? Pues improvisar. Pues vamos a ver cómo facilitamos el entorno legal de esos trabajadores. Bueno, aquí nos vamos a ir a una norma, el Estatuto de los Trabajadores, y en su artículo 20.3 existe el poder de control, y es el poder de control del empresario sobre el trabajador para que se pueda acreditar por parte del trabajador que está cometiendo las instrucciones que el empresario le proporciona. Y incluso aquí vamos a hablar de las herramientas. Pero este poder no es ilimitado, ya que vemos que el artículo 9.3 de la Constitución dice que todos los sujetos están sujetos a la ley. Y la ley en la Constitución prima bajo otra categoría de leyes, y aquí en el artículo 18 claramente se dice que existe el derecho a la intimidad personal. O sea, habrá que respetar la intimidad personal de esos trabajadores, habrá que respetar también el secreto de las comunicaciones y, sobre todo, limitar el uso de la informática respecto al honor y la intimidad. Esos son pilares básicos que se tiene que hacer en esta relación profesional trabajador-empresario, respetando lo que la Carta Magna nos pone en estos derechos fundamentales. Y aquí ahora entra el conflicto de ¿tenemos las organizaciones o tienen las empresas reguladas las políticas de uso de dispositivos? Porque creo que todas las organizaciones, con la llegada del reglamento en mayo de 2018, hicieron los deberes y se implantaron programas de privacidad en todas las organizaciones, esa adaptación a la protección de datos. Pero el artículo 87 de la ley, la 318, que se sacó a finales de ese año, en el artículo 87.3 dice que los empleadores deberán establecer criterios de utilización de dispositivos. Y ahora, empresarios, los que estáis al otro lado, vosotros en vuestro plan de privacidad tenéis regulada la política de uso de dispositivos.
Bueno, os lanzo esa pregunta porque yo he visto que la gran mayoría ese punto ha pasado por alto y creo que va a ser a partir de aquí el momento para poder implementar o regular esa política de dispositivos, pero siempre con base al artículo 87.1 que dice que existe el derecho a la intimidad. Por mucho que el dispositivo sea de empresa, se tiene que mantener la privacidad de ese dispositivo. Y luego el artículo 87.3 nos está diciendo que el empresario puede acceder al contenido de los medios digitales de empresa. O sea, yo doy a mi trabajador un ordenador o un portátil y vamos a ver cómo se capacita para que ese empresario pueda acceder a esa información y cómo que esa información a la que se accede sea legal y el trabajador no pueda decir que se ha vulnerado la intimidad y por lo tanto declarar que esa prueba es nula y no puede aportarse a un proceso. Vamos a ver a lo largo de la presentación esas pautas. ¿Qué son los dispositivos VoIP? Pues el dispositivo VoIP es algo muy típico ahora que están utilizando prácticamente el 70 al 80% de los trabajadores y son dispositivos personales de los trabajadores que se ponen a disposición de la empresa para llevar a cabo su labor. Gran parte de pymes, sobre todo, no tenían equipos portátiles para llevar a casa y es el propio trabajador el que pone ese dispositivo para trabajar. Pero esto exige una regulación y unas normas básicas. Entonces, no podemos improvisar y hay que poner algún tipo de regulación. Y la regulación está muy clara. Para que el trabajador aporte ese dispositivo, tiene que existir ese acuerdo expreso y previo, que no tiene por qué estar firmado en un documento, pero debe existir ese consenso entre ambas partes. ¿Por qué? Porque la empresa, a partir de ese momento que el trabajador pone el dispositivo a disposición de la empresa, va a empezar a tener información confidencial, va a poder tener acceso a información de correos electrónicos corporativos con clientes, va a tener información a protección de datos, por lo cual el empresario puede preocuparse por la seguridad de ese equipo. Y entonces es a partir de aquí cuando el empresario tiene el poder de controlar parte de esa información del equipo que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo. ¿Qué es lo que puede hacer el empresario? Puede tratar de proteger sus activos profesionales. Mi primer consejo, ¿cuál es? O sea, tenemos un dispositivo que lo estamos utilizando tanto la familia como yo personalmente para trabajar, pero es que lo está utilizando mi hijo para conectarse a las clases. O sea, tenemos ese dispositivo con un triple uso. Perfecto, es lo que hay, nos tenemos que adaptar. Pero aún así, prima la seguridad del trabajador. Bueno, pues vamos a crear entornos diferenciados. Cuando yo me siento a las 8 de la mañana y arranco mi entorno profesional de trabajo, cierro WhatsApp y cierro cualquier tipo de aplicación que no sea corporativa. ¿Para qué? Para evitar problemas de seguridad, para evitar que mientras estoy con el entorno empresarial abierto, me entra un correo personal a mi Gmail, lo abro, cojo un ransomware y se encripta la información de la empresa y si estoy conectado a la nube, pues veremos si no se me va a la nube y cifra parte de ella. Entonces hay que diferenciar esos dos entornos. Estoy trabajando, perfecto, cierro cualquier tipo de dispositivo personal y lo cierro. ¿Para qué? Pues para proteger identidad del correo corporativo, lo que hemos dicho, datos personales y vamos a tener la posibilidad como empresarios, sobre todo en dispositivos móviles, de decir, tú traes tu dispositivo para labores profesionales, perfecto, yo me ahorro ese coste de dar un teléfono de empresa y tú te ahorras el ir con dos móviles, es una relación win-win, las dos partes ganan, pero hay que tener claro que el empresario tiene capacidad de control sobre ese dispositivo y sobre todo enfocada a ciberseguridad. Y ahora gran cantidad de dispositivos corporativos lo que se están haciendo es a través de endpoints que lo que hacen es que el empresario pueda borrar el dispositivo en caso de pérdida, obligarle al trabajador que tenga un cifrado con una seguridad bastante alta para que efectivamente en caso de pérdida no se pueda acceder al contenido e incluso puede filtrar qué tipo de aplicaciones se instalan en ese dispositivo, porque ahora está muy de moda que cada familia nos reunimos con una aplicación diferente de videoconferencia, empezamos a instalar muchas y eso lo que está haciendo al final es crear agujeros de seguridad que esperemos que no lleguen. Ya hemos visto en temas de privacidad alguna empresa cómo estaban transfiriendo datos a Facebook de conexión. Y aquí es algo interesante. ¿Qué prima frente al poder de control o la privacidad del trabajador? Bueno, pues aquí en dispositivos de empresa está claramente, en dispositivos de empresa, si se han regulado esas políticas de uso, prima
el poder del empresario sobre el acceso a la información, pero en este tipo de dispositivo VoIP lo que prima es la privacidad del trabajador, puesto que es el propio dispositivo. Pero eso no quiere decir que en caso de incumplimiento o que el empresario tenga sospechas de que el trabajador está incumpliendo y haciendo uso ilícito de la información empresarial, no dice que no pueda acceder al contenido de esa información, pero sí que habría que ponderar en ese acceso mantener la privacidad del trabajador lo máximo posible, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es el test Barbulescu? El test Barbulescu es una sentencia muy famosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el cual vino a ponderar cuando es lícito que el empresario acceda a esa información de los dispositivos de empresa y cuando es lícito acceder y cuando el trabajador no puede decir que existe esa expectativa de privacidad por el uso social de que dice, claro, es que en el trabajador de empresa todos, porque con el uso social que hacemos tenemos información privada. Perfecto, tú la tienes, pero tienes que saber que esa información que tú tienes privada en el ordenador no es una información que puedas apartar del poder del control del empresario. Entonces, para que el empresario pueda acceder de forma lícita a la información del trabajador, el test Barbulescu pone unas reglas que hay que cumplir. Primera, tiene que regularse de forma previa las políticas de uso de los dispositivos. Y si tu empresario quieres prohibir de forma expresa que se utilice tu dispositivo para usos personales, puedes hacerlo y puedes ponderarlo y ajustándolo basado en temas de ciberseguridad. Yo no quiero que tú abras tu correo particular en mi dispositivo de empresa porque estás poniendo en riesgo la información corporativa y te lo prohíbo taxativamente y efectivamente en jornada laboral y con dispositivo de empresa tendrás esa prohibición expresa para acceder. Y luego te dice que una vez regulada esa política y quitada esa expectativa de privacidad para que el empresario pueda acceder de manera lícita, y vamos a entender la importancia de lícita, porque si accede a esa información y luego ese acceso no es lícito, se considera que esa prueba que se ha obtenido es una prueba ilícita. ¿Y qué pasa? Que con base al artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Poder Judicial dice que cualquier prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales queda declarada nula y no se puede aportar ni tener en cuenta en ese proceso. Entonces, el acceso lícito a esa información es esencial para que esa prueba, si tuviera que llevarse a un proceso judicial, tuviera esa validez. Y la sentencia nos dice que una vez que tenemos las políticas fijadas de uso, requisito para acceder es que el empresario tenga una sospecha previa de que el trabajador está cometiendo una irregularidad a través de esos dispositivos móviles. Tiene que existir esa sospecha, ese indicio. Y luego dice que para acceder a ello tiene que emplear los medios idóneos, necesarios y proporcionales para ser la mínima invasión de la privacidad del trabajador. Y aquí voy a traer una sentencia del Supremo para que veáis la importancia que tiene. Un empresario en el que se sospechaba que estaba cometiendo una irregularidad, se hizo un estudio de su correo electrónico con presencia notarial para levantar ese acta interesante para dar fe pública y el perito. Se hizo una búsqueda heurística de correos electrónicos con unos patrones para sacar información y no todo el correo corporativo del trabajador, sino únicamente pues con unas palabras claves y unas fechas limitadas. Se obtuvieron 2.000 correos, de los cuales solo fueron pertinentes al proceso aproximadamente 116. El tribunal esos 116 correos los apartó del proceso, dijo que la prueba que se había obtenido era ilícita porque se había vulnerado la privacidad del trabajador, porque se habían obtenido un total de 2.000 correos, o sea, la proporcionalidad se la habían saltado porque solo 116 eran pertinentes para el proceso, para que veáis la importancia que tiene esto una vez que se inicia un proceso judicial. Y bueno, igual que el trabajador, el empresario tiene cierto poder, el trabajador también tiene cierto poder y el poder lo vamos a dar al poder de desconexión. No significa que estemos en casa y no tengamos otro mejor plan, que muchas veces, por desgracia, es verdad, para que estés todo el día conectado de forma profesional. No, la ley de protección de datos en el artículo 88 obliga al empresario a facilitar al trabajador ese poder de desconexión.
¿Y cómo podríamos regularlo? Bueno, pues en esas políticas de uso o en este contrato de teletrabajo empresario-trabajador, pues bueno, vamos a establecer un horario de jornada laboral. Bueno, ¿y por qué no es el momento de flexibilizar esta jornada de horario laboral? Porque también en jornada de mañanas, si trabajan los dos padres y tiene niños menores, que le pasa a muchos amigos míos, ¿quién hace los deberes con el niño? ¿Quién conecta al niño a la aplicación para hacer los deberes y abre el Drive con la documento adjunto? Entonces, es muy complicado conciliar y vamos a tomar esta medida para facilitar al trabajador esa conciliación familiar. Y vamos a fijar medios de comunicación síncrona y asíncrona, muy fáciles, en el cual yo quiero levantar como empresario el teléfono y tener la disponibilidad de mis empleados y que comunicaciones no son urgentes y las podemos derivar en el tiempo. Creo que el correo electrónico no es el mejor canal de comunicación en estos momentos a nivel interno. ¿Por qué? Porque está generando mucho ruido a las organizaciones y está haciendo que se pierda muchísima efectividad. Y no hay que olvidar que el correo electrónico sigue siendo la principal brecha de seguridad que están utilizando los delincuentes para poder, pues eso, hacerte un phishing, un engaño, suplantarte con la suplantación del CEO o cualquier tipo de otra problemática que te puede dar, por lo cual podemos utilizar alternativas como Slack o otro tipo de comunicación de forma interna en el cual se organiza esa información por salas, que podría ser clonar los departamentos que tenemos de empresa y de esa manera generaríamos mucho menos ruido en la organización, ganaríamos en eficacia, seguridad y la gente de cada departamento tendría información de su departamento y no del resto que no tiene ningún interés. También es muy interesante diferenciar lo que decíamos, arranco mi entorno profesional, utilizo correo corporativo y herramientas de empresa, cierro el entorno profesional y cifro la información si tengo la posibilidad para que en caso de cualquier fuga de información no accedan a su contenido y a partir de ahí este ordenador es personal. Y es personal y hago los deberes de mi hijo o me conecto con mis amigos, como veis ahí, nos tomamos una cerveza virtual que ahora está muy de moda. Pero sobre todo hay que cuidar que lo que prima es la seguridad de la información. Bueno, ¿y qué pasa con la privacidad? ¿Se sigue manteniendo la privacidad en el teletrabajo? Claro. O sea, las organizaciones tienen ficheros con datos personales. Y aquí yo estoy viendo auténticas locuras de pues en centros escolares y en empresas. Cojo un USB, me llevo el backup de toda la información de clientes y me la pincho en mi ordenador y así tengo yo para mandarle facturas o poner notas a mis alumnos, sin ningún otro tipo de seguridad. Veremos, por desgracia, seguramente bastantes problemas de este tipo. No es que no se pueda hacer, pero vamos a tener un control de registro de actividades. La normativa en privacidad que todas las organizaciones por ley tienen implantadas, existe el control de actividades. Pues vamos a regular qué trabajadores han cogido información personal y se la han llevado para poder continuar su trabajo. Que nadie dice que no lo haga, pero habrá que haber un control. Tu empresario, si tu trabajador quiere llevarse esa información, perfecto, es para continuar el trabajo, pero darle un medio de seguridad, que se la baje en un USB, darle un USB profesional, darle un USB que vaya cifrado con una clave para que únicamente cuando accede a esa información levante el dispositivo USB, coja la información del cliente, factura al cliente, quite el pincho del ahí y cierre la encriptación de ese fichero. De esa manera prima la seguridad. O llévate información y anonimízala. Y voy a quitar información para que en caso de que esa información llegue a manos de gente, ciberdelincuentes, no puedan identificar a ese usuario. La ley dice que estas dos cosas las tiene que cumplir el empresario. Y toca al empresario poner esos medios para que el trabajador cumpla. Y bueno, a fecha de hoy las empresas tienen la obligación de seguir cumpliendo con el ejercicio de los derechos. Cuando alguien pide cualquier tipo de derecho, tienen que cumplir el borrado de información, modificaciones y sobre todo lo que decía es vamos a tener muy claro qué información se está descargando para llevar ese control y si hay una fuga de información podremos saber cuál es la fuente, sobre todo para cortarla y para prevenirla. Porque si todo el mundo se lleva esa información, estamos vulnerando, o sea, no estamos llevando un control de actividades, bajo mi punto de vista, sería hasta un incumplimiento en lo que son en materia de privacidad.
Condiciones de teletrabajo, pues bueno, efectivamente el empresario tiene la facultad desde su casa poder poner condiciones de teletrabajo, puesto que es el que está pagando esa nómina a fin de mes y únicamente ha cambiado ese medio de trabajo. Bueno, pues tu empresario redacta ese nuevo contrato donde fijes cuál es la metodología de trabajo, qué canales se van a utilizar de comunicación, cuáles son los protocolos para abrir correos electrónicos, qué pautas de ciberseguridad se tienen que tomar a la hora de abrir esa información. Lo que decía anteriormente, vamos a ver el cifrado de equipos, vamos a dar esa pequeña clase, esa masterclass para decirle a todos cómo se cifra desde una carpeta, de un documento o de un volumen de información. Pues bueno, si damos estas pequeñas pautas, vamos a tener la tranquilidad que en caso de que el ordenador del personal de nuestro trabajador sufra cualquier tipo de hackeo, vamos a estar tranquilos de que la información confidencial o esos datos personales no van a estar disponibles para terceros. Y sobre todo, algo muy interesante a fecha de hoy es implantar la firma digital, y en dos opciones, tanto en correos electrónicos como en documentos. La firma digital es a coste cero, la tenemos en el DNI o puedes ir a la agencia tributaria y solicitarla. Ahora no es el momento, pero la tenemos todos en el DNI. ¿Y eso qué nos indica? Nos indica que cuando yo mando un documento PDF a mi cliente, si alguien intercepta ese documento y cambia la cuenta bancaria, cambia cualquier dato del documento, puede suplantar esa identidad. Pero si yo me comunico con mi cliente con firmas digitales, ese documento va a llegar y si no va cifrado y si no va firmado digitalmente, el cliente va a decir, oye, que ese correo no va, y ya tienes una sospecha de que efectivamente ha podido sufrir una modificación. Por lo que la firma digital en estos momentos nos identifica de forma inequívoca a personas que estamos de forma remota. Una cosa bastante interesante de implementar a coste cero. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la charla y creo que el tema de brecha de seguridad es un tema muy candente. Se empiezan a ver que efectivamente no estaban las organizaciones preparadas para, para teletrabajar de repente con todos los trabajadores de forma no gestionada. Y aquí, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos nos está diciendo que si sufrimos una brecha de seguridad, primero, se mantienen los plazos legales de comunicación. Hay plazos procesales que están suspendidos, pero no en el caso de la comunicación de la brecha de seguridad. Sigue teniendo el empresario 72 horas para poner en conocimiento esa brecha de seguridad. Pero antes de ponerle hay que valorar, porque la agencia nos da esa opción y nos dice que si sufrimos una brecha de seguridad, pero no ponemos en riesgo los datos personales de nuestros clientes, no existe esa obligación de comunicar a los afectados, ya que podemos acreditar que esa información, esa fuga, los datos personales de nuestros clientes se encontraban cifrados con una clave robusta, por lo cual no se sospecha de que esa información haya podido caer en manos de terceras personas. Y bueno, en caso de sufrir esa brecha de seguridad, algo muy interesante es, antes de recuperar el sistema informático, que es lo primero que los técnicos quieren hacer, es vamos a hacer una obtención de evidencias digitales por si de esos logs de acceso o esas pruebas que podemos tener se pudiera iniciar una investigación judicial. Entonces, antes de remontar el sistema, recomendable obtener ese backup si es posible, porque a veces dependiendo del tipo de ataque no será posible, pero siempre que sea posible vamos a poner en manos de peritos informáticos esa obtención de ese backup para que en caso de poder iniciar una investigación tenemos esa fuente de prueba, dotémosles luego de garantías legales de integridad y autenticidad a esa obtención de evidencia, firmemos ese hash para ver que esa información no sea manipulado desde que se obtuvo hasta que se aportó al proceso judicial. Y un tema, por último, que es el que yo le llamo ciberresiliencia, es vamos a dotar a nuestro sistema de seguridad de esa capacidad de ciberresiliencia, y es la capacidad que tiene el sistema de remontarse en el mínimo tiempo de plazo y con la mínima pérdida de información. Y bueno, hasta aquí mi charla. Un poquito raro no poder veros enfrente. Espero que haya quedado clara. Me pongo a disposición de Yolanda para cualquier pregunta. Ahí tenéis mi Twitter, Fernández_JCAR. Y ahí podéis seguirme. Publico de forma asidua temas de privacidad, ciberseguridad desde la parte de punto legal. Pues nada, un placer y cuidaros todos. Es momento de cuidaros y entre todos de esta salimos, seguro.
Bueno, pues sí que tenemos ahí una serie de preguntas, ¿vale? Vamos a contestarlas rapidito por el tiempo que tenemos. Pero, venga, a ver. Nos preguntaba que dónde está el límite del empresario para monitorizar el portátil personal del trabajador. El límite está desde el momento que se han establecido. Primero, es si el dispositivo es del trabajador, está claro que tiene que haber un consenso previo. O sea, no te puede obligar al empresario a monitorizar esa información sobre tu propio dispositivo. Para que alguien pueda acceder a la información de tu dispositivo, tiene que haber un acuerdo previo y expreso. Y en ese acuerdo previo y expreso sí se pueden fijar ese tipo de medidas. Y es decir, yo quiero monitorizar esa información. ¿Por qué? Para saber efectivamente si se está sacando información de ese dispositivo, no tú, sino un tercero atacante que se la esté llevando. Pero eso tiene que regularse de forma previa en esas políticas de uso de dispositivos, de forma obligatoria. Bueno, hay una serie de preguntas, vamos a seguir un poco más rápido. Lanzaban dos preguntas con todo el tema este de los ERTEs, que nos metemos ya también en muchas cosas, y era que cómo afectaba la tramitación del ERTE a la protección de datos de los trabajadores que se ven afectados, que si pueden dar los datos a la comisión negociadora, esa es una parte, y la otra es que si como empresa, qué medidas de seguridad habría que aplicar respecto de estos trabajadores que ahora no están trabajando, pero a los que hay que volver pero que lo van a volver a hacer. Vale, mira, respecto a la primera pregunta es el trabajador sobre los datos, el empresario tiene disponibilidad con consentimiento o no sobre esa información tuya profesional basada en ese acuerdo profesional. Y me explico, es toda la información necesaria para poder formalizar ese contrato, que es tu contrato laboral, es información que el empresario puede facilitar a un responsable de tratamiento, que sería en este caso, para que sean ellos los que tramiten ese ERTE. Y luego, en el tema de protección de los trabajadores, lo que se está haciendo ahora sobre todo es intentar que esa información que se está dando de los trabajadores vaya de forma anonimizada. Y es decir, si alguien obtiene esa información, no tiene todos los datos planos, sino únicamente lo que estamos viendo es un nombre, a lo mejor primer apellido y los últimos 3 dígitos del DNI. Lo que se está haciendo para ese intercambio es anonimizar esa información para que no se pueda identificar de forma explícita a esa persona con esa información. Bueno, concentro un par de preguntas, ¿vale? Que era, si puedes recomendar algún USB de almacenamiento que permita cifrar, que eso sería como poder cifrar. Y la otra es un buen almacén de claves que tampoco tenga puertas traseras, como asegura Veracrypt. Bueno, pues acabando con Veracrypt, a mí me gusta Veracrypt para el tema de cifrar cualquier dispositivo USB, cualquiera, que esté, sobre todo si quieres hacer particiones, esté formateado en formato NTFS, que vienen casi todos por defecto, te permite dentro de cualquier dispositivo USB crear una carpeta cifrada, y esa carpeta cifrada le das el volumen que quieras. O sea, tampoco hay que darle un volumen muy alto a esa información, a esa carpeta, si solo vas a meter documentos Word o texto. ¿Por qué? Porque cuanto más volumen tengas de cifrado, más cuesta descifrar esa información, y lo que queremos es que sea algo ágil. Créate un dispositivo USB, cifra 512 megas y ahí vas metiendo esa información confidencial o esa información de protección de datos. Con Veracrypt es una herramienta gratuita, muy fácil de usar. Cualquier vídeo en YouTube te lo va a decir y ya está. Y luego en el tema de gestor de claves, pues bueno, está KeyPass, que te permite con esa clave maestra proteger el resto de claves. A partir de ahí, efectivamente, es confiar en esa herramienta y, bueno, la seguridad extrema no existe, y creo que gran parte del problema de las claves son problemas de personas que se comparten claves entre aplicaciones y que no ponemos claves con la seguridad que deberíamos ponerlas y no las modificamos. Bueno, siempre se ha dicho que la seguridad 100% no existe. Venga, voy con esa última pregunta que tenemos por aquí, que a ver si la entiendo muy eso, porque dice, ¿alguna plataforma que conozcan que se pueda implementar en mi propio trabajo, entiendo que a lo mejor en su propio dispositivo, en la cual tenga el control de la información que se transmita al usuario y que no sea en la nube?
la nube para que no deje de estar es un control y quiere compartir información. Es lo que yo entiendo. Bueno, a ver, está claro que dependiendo de a qué plataforma nos vayamos, tenemos esa privacidad o no esa privacidad. En cuanto nos vamos a entornos profesionales, a Google Business tienes otro tipo de privilegios. Si te vas a OneDrive, a profesional, tienes otro tipo de privilegios en los cuales tú, empresario, puedes crear árboles de directorios para que cada usuario, cuando se loguee, acceda únicamente a su información. Por eso puedes dejar aparte la información de empresa y poner en árboles de directorios esa información que cada usuario quiere acceder a ella. Entonces, creo que en un entorno profesional tenemos que salirnos de esos entornos gratuitos que nos da Gmail y otras aplicaciones para poder tener ese tipo de control, porque muchas aplicaciones, también Amazon, el Drive de Amazon, te da permiso de cifrado, que la información permanece cifrada en la nube. O sea, hay muchísima alternativa, muy fácil de implementar, muy económica también, por lo que creo que es el momento de utilizar este tipo de métodos. Bueno, pues nos hemos ajustado mucho al tiempo, has podido responder las preguntas. Quiero que sepas que a través del chat están diciendo que magnífica charla, felicidades por la exposición, que se ha hecho muy corta, ¿vale? Que ha sido muy clara y ordenada la exposición y tal, con lo cual se toma nota porque habría que ampliar mucho más tiempo para poder dar más, no ir tan acelerado tú y que la gente pueda, bueno, pues esas dudas que tiene poderlas resolver. Pero bueno, pues desde aquí darte las gracias, Juan Carlos, desde parte de toda la organización de CoronaCon, de haber contado contigo en este evento solidario y el que nos hayas puesto en estos tiempos de teletrabajo en los que mucha gente se planteaba, ¿teletrabajo? ¿Eso qué va? Y ahora es teletrabajo, todo el mundo han pasado de 0 a 100, pues hay que hacer las cosas bien, hay que atenerse a la legalidad, hay que entender la privacidad, hay que entender muchas cosas, así es que muchísimas gracias.